Saludos todos y todas. Hoy vamos a tener como eje central de la clase el tema de Flash y vamos a ver qué puntos son claves para poder aprender a manejarlo. Lo primero que hay que tener en cuenta, la manera en que vamos a ver cómo utilizar el Flash, va a ir un poco más allá que la función que nosotros conocemos convencionalmente del mismo. Cuando hablamos de cómo la gente puede concebir el Flash, el uso normal siempre se da en lugares oscuros, en donde hay poca luz, y se utiliza como un recurso técnico para cuando no podemos exponer esas altas velocidades. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando este tipo de flash, que se le denomina flash fuera de cámara, nos va a permitir generar atmósferas, ambientes distintos, nos va a permitir destacar sujetos como lo podemos ver en esta imagen. En esta imagen estamos en pleno sol y aún así estamos usando una luz que va a contrastar con la dirección de la luz natural. Entonces nos va a generar una sensación distinta. Así como les vimos anteriormente, en esta toma es una toma que está hecha más bien de noche. Entonces, vean cómo, digamos, a la hora que nosotros sacamos el flash de cámara, podemos tener como un destaque, podemos generar un punto de vista como más dramático sobre los sujetos que intentamos fotografiar. Así como también una relación muy interesante que puede ver con la luz natural. En esta imagen aquí de Mauricio Montero se puede ver como tenemos un flash que destaca sobre él, o lo muestra como un personaje principal de la escena. Sin embargo, se toma en cuenta también la relación del flash con la luz natural que tenemos alrededor. Entonces esa luz natural me ilumina parcialmente la estructura, pero yo decido destacar un poco más en el sujeto. Esto es algo que no podemos lograr solo con la luz natural, sino que necesitamos de un apoyo de una luz que se genera o que uno busca una relación entre ambas luces. En esta fotografía se puede ver también cómo el flash nos puede servir para aislar. Hay momentos donde nosotros podemos hacer que el flash, si lo dirigimos bien y lo trabajamos con la calidad adecuada, nos puede permitir aislar cosas, mostrar menos por medio de la exposición. En este caso específico se utilizó como un cono que dirige la luz directamente hacia el rostro del personaje, pero como ustedes pueden ver no se logra notar ningún detalle en el fondo, sino levemente un dibujo que se presenta aquí de una sombra, pero ni se puede ver el cuello de él. Entonces es algo que nos permite a nosotros poder realizar el flash. Ahora para iniciar vamos a ver como los tipos de flashes y las necesidades de cada uno de ellos. El primer flash que vamos a ver es el que se llama monolights. Estas son las unidades de flash integradas. Estas convencionalmente son las que se utilizan en estudio, las que tienen una potencia mucho mayor y tienen la ventaja de que tienen mucho poder a la hora de poder fotografiar. El único punto es que son flashes que se tienen que utilizar con corriente y hay inclusive algunos que tienen la posibilidad de utilizar baterías, pero son como una especie de híbridos. Lo importante de estas luces es que es el poder que tienen y además la manera de cómo se trabaja la iluminación como tal. La unidad de watts que se miden son los watts por segundo y miden esa capacidad que pueden tener. Entonces ustedes pueden ver diferentes potencias, pueden encontrar lámparas que tienen 200, 300, 600, 1200 watts y les va a generar un poder mucho más grande a la hora que ustedes fotografíen. Por otro lado, vamos a tener lo que se denominan speedlights o el flash de mano, que es parecido al que todo el que ustedes ya tienen el día de hoy en la clase. Entonces, las unidades de flash portátil funcionan diferente al nivel de watts que nosotros podemos manejar y trabajan en base a un número guía o guide number, que se denominan GN. Entonces, este número guía se calcula por la distancia del sujeto que se multiplica por el número F. Por ejemplo, un F4 y podemos estar pensando que a 20 pies nos va a dar un número 80. Eso es un número estándar, no vamos a entrar mucho en el punto del número guía porque es una manera un poco compleja de poder entender cómo funciona. Pero sí lo importante es ver la diferencia que existe en cuanto al uso de baterías, que no son flashes que necesiten de una carga eléctrica directa, sino que se utilizan con baterías AA, o hay algunos también que tienen batería que se puede cargar también. Entonces, la diferencia entre estos dos tipos de luces tiene que ver con esta relación, ¿verdad? Si podemos ver, los monolights tienen más potencia que los speedlights. Los monolights son menos portables que los speedlights.
O sea, uno puede cargar y mover todo lo que quiera un portátil En este cuadro podemos ver cómo tenemos los dos tipos de luz en comparación. Entonces vemos la potencia, como en el caso de la portátil es mayor y en el del flash de mano es mucho menor. Las lámparas del Monolight tienen son menos portables y los flashes son más portables. En ese sentido de que uno puede igual usar un Monolight en cualquier lado, pero el tema que va a tener es que siempre va a requerir de electricidad directa. Entonces, si ustedes tienen eso, tienen que tener extensiones o si van a hacer en locación, van a tener que cargar con un cargador eléctrico, ¿verdad? Que les va a permitir un generador que les va a permitir esa carga. Entonces, por eso es que la portabilidad es importante en estos dos casos, ¿verdad? Y el caso, digamos, bueno, consideraría positivo o negativo, ¿verdad? Que en el caso de las lámparas Hensel o las lámparas de Monolights, tienen esa carga eléctrica, ¿verdad? Y como negativo podemos pensar que también para los flashes de mano estar utilizando baterías a cada rato es bastante, ¿verdad? Es bastante caro también y creo que también el tema del ambiente, ¿verdad? De la basura que se genera a través de eso. Y una cosa que también es una ventaja de los speedlights es que algunos de los modelos de flashes son un poco más resistentes a impactos, mientras que las luces de estudio son mucho más delicadas en este caso, ¿verdad? No es que tampoco yo les recomiende que vayan a tirar el flash por algún lado, pero sí por experiencia propia me ha pasado que a la hora de manipularse las lámparas de estudio son mucho más delicadas a la hora de hacerlo, ¿verdad? Y la última cosa es que como ventaja o desventaja podemos ver que los dos tienen posibilidad de ciertos automatismos a la hora de exponerlo. Esto realmente es irrelevante si nosotros vamos a aprender a manejar el flash bien como lo vamos a hacer aquí en la clase. Entonces lo primero que vamos a ver es en el flash, a la hora que nosotros lo estamos manejando, los puntos que se tienen que tomar en cuenta para conocer que no puede afectar esta luz que nosotros estamos usando. Entonces vamos a ver estos conceptos uno por uno y entender cómo estos pueden afectar la exposición que nosotros tenemos en la luz. Entonces tenemos la potencia, la distancia sujeto-luz, el número F y la luz ambiente que está ahí presente en el lugar que hagamos las fotografías, ¿verdad? Entonces, hablando de potencia, ustedes van a encontrar en el flash de ustedes que vienen basado en esta nomenclatura donde se divide en fracciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un flash está en su máxima potencia, es que va a estar en una relación de 1 a 1, o sea que la luz va a estar entera. Si hablamos de que el flash va a estar a la mitad, vamos a hablar que está en un medio, y así en un cuarto, en un octavo, en un 16, en un 32 o en un 64. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que si el flash está full, está entero, va a tener un nivel de poder mucho más grande y si va a estar en un 64 va a tener una potencia mínima. También es importante tener en cuenta el concepto de lo que se llama tiempo de reciclaje. Si nosotros tenemos un flash full, por ejemplo, va a tirar todo el poder del flash. Entonces el tiempo de reciclaje lo que se denomina es en el tiempo que el flash vuelve a estar listo para recargar y volver a disparar. Entonces, este tiempo de reciclaje, digamos, si nosotros tenemos una potencia 1 a 1, va a ser mucho mayor así tenemos uno de un 64, ¿verdad? Porque un 64 estaría tirando una pequeña parte del poder que tiene ese mismo flash. Ahora, como segundo término, es importante entender que la distancia flash al sujeto es bastante importante, ya que si nosotros no alejamos el flash del sujeto con una potencia igual, este va a ir disminuyendo según nosotros nos vayamos acercando o alejando. Es exactamente el mismo concepto que ya vimos a la hora que estábamos trabajando con dirección de la luz, ¿verdad? Si ustedes quieren más potencia, acercan; si quieren menor poder del flash, lo alejan. Siempre en cuanto, teniendo en cuenta este punto, ¿verdad? Es por lo necesario que uno tiene que posicionar las luces muy bien en el sujeto para poder saber qué intensidad tiene en cuanto a su distancia. Otro punto que es importante a la hora que nosotros manejamos el flash de mano es el ajuste del zoom. El flash de mano siempre tiene un pequeño botón o alguna parte donde habla acerca de cómo este ajuste de zoom se puede cambiar rápidamente. Entonces, ¿cómo va a afectar para nosotros visualmente este efecto del zoom o el ajuste del zoom como tal? Si nosotros podemos ver aquí en la imagen, se puede ver como en 14 milímetros está la luz mucho más general.
O sea, vean cómo tenemos una iluminación general aquí en el fondo. Y cuando nosotros empezamos a cerrar, digamos, pasamos de 14 milímetros a 20 milímetros, a 24, a 28, a 35, vean cómo la luz empieza a volver más hacia el centro, más concéntrica, más apuntada. Entonces el ajuste del zoom lo que nos permite a nosotros es como generar un rayo de luz mucho más intensificado en algún punto. Podemos verlo aquí en este gráfico. Vean cómo tenemos este que puede ser un 105 milímetros, vean cómo es mucho más apuntado, así yo lo pongo en 50 milímetros o vean el 14 milímetros, que es el más abierto. Es casi como si ustedes le pusieran banderillas negras al lado y direccionaran más el flash. Entonces, normalmente las cámaras en automático, cuando ustedes les ponen el flash, algunas detectan directamente. Si tiene 50 milímetros, automáticamente le pone 50 milímetros. Esto para que él ajusta la óptica, digo, el zoom del flash basado en la óptica que ustedes tengan. Esto es para que genere, no tenga problemas de viñeteo o esos bordes negros que acabamos de ver. Pero muchas veces más bien uno lo que quiere usarlo es como un efecto. Es algo que uno quiere potenciar y no que la cámara lo domine, sino que ustedes puedan manejarlo. Teniendo en cuenta esto, vamos a detenernos a ver muy bien paso por paso cómo vamos a empezar a exponer el flash. Lo primero que hay que tener en cuenta es que a la hora que nosotros utilizamos un flash, estamos dividiendo la foto prácticamente que en dos planos de luz diferentes. Uno, la luz que exista en el lugar, sea natural o sea un bombillo, o sea cualquier tipo de fuente de luz continua que nosotros usemos, y va a dividir el plano entre esa luz y la luz del flash que nosotros vamos a incidir. Entonces a este le vamos a denominar, ¿verdad?, la luz ambiente que existe en el lugar, que va a afectar el número F, la obturación y el ISO. Mientras el flash lo que va a depender va a ser de la potencia que se esté utilizando a la hora que nosotros lo hagamos. Entonces vamos a ver cada uno de estos componentes por aparte y qué sucede en la cámara a la hora que nosotros lo modificamos. Entonces para ver el primer punto es el número F. Entonces, si yo modifico el número F en la cámara, voy a estar afectando estos dos puntos, ¿verdad? Si yo lo afecto el F, voy a estar cambiando la intensidad del flash y voy a estar cambiando también la intensidad de la luz ambiente que se encuentra en el lugar. En el caso del ISO pasa exactamente lo mismo. Si ustedes modifican el ISO, les va a cambiar la intensidad del flash y les va a cambiar la intensidad de la luz ambiente que ustedes tengan en el lugar. Y en el que empiezan a haber variables son en dos puntos muy importantes. El primero es con la potencia. Entonces, si ustedes van a estar cambiando la potencia del flash, esta va a regular solo la intensidad que va a hacer ahí. Si ustedes regulan la potencia del flash, no van a tocar la luz ambiente que existe en el lugar. Entonces, si ustedes dicen, toman una foto y el flash se ve, o la luz que ustedes quieren generar en el lugar se ve muy baja, ustedes pueden subir la potencia y no me va a estar afectando tanto la luz ambiente que exista en el lugar. Después tenemos el obturador, que el obturador es la única variante que permite regular la luz ambiente sin afectar el flash que nosotros estemos usando. Entonces esta es una gran ventaja ya que nos permite a nosotros decidir cómo queremos el fondo, si lo queremos más claro, si lo queremos más oscuro, y va a dejar intacto la luz que yo esté utilizando en el flash. Es algo como lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Vean la diferencia, el flash está igual en las dos fotos. Pero si yo tengo un obturador de un 60, por ejemplo, tengo más luz. Y si yo me paso a un 250, voy a tener menos luz. Eso nos va a permitir a veces hacer efectos que uno quiera o poder empezar a regular sutilmente. Si uno quiere hacer que el flash se note más o que el flash se note menos. Entonces son diferentes puntos que son importantes tener en cuenta aquí. La obturación es radical en cuanto nosotros podemos trabajar con el flash. Y para como última parte, otra cosa que es importante a la hora de hacerlo es la velocidad de obturación. Entonces, cuando nosotros estamos obturando, es importante tener en cuenta que si nosotros subimos las obturaciones más arriba de un 250 en la mayoría de cámaras, pues nos va a generar una pequeña billeta negra. Entonces, si yo estoy utilizando flash y vamos a subir más de un 250, es posible que vayamos a tener un problema con la cortina, que es esto que tenemos acá.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la velocidad de la cortina de la cámara no llega al mismo tiempo que el destello de flash. Entonces la cámara detecta solo una cierta parte de lo que se está haciendo. Entonces ustedes pueden ver cómo pasando de un 200 tenemos la toma perfecta y si nosotros subimos la obturación podemos empezar a tener este problema. Entonces es algo que es bastante fácil de corregir. Si ustedes saben utilizarlo, van a tener ese punto de análisis. Si ustedes ven que hay alguna banda negra en algún lugar, es que posiblemente estén obturando muy rápido. Entonces tienen que obturar por lo menos en un 200, o sea, 250 o 200 para poder empezar a sacarlo, ¿verdad? Entonces, en términos de conclusión, es importante que tengamos toda esta técnica, ¿verdad? Aquí les muestro una imagen del fotógrafo Jacob Riis, el fotógrafo que descubrió el flash. Aquí se puede ver en este momento cómo él tiene esta luz de, ¿verdad? Utilizaban estas, destellos de pólvora, ¿verdad? Para poder generar esas imágenes, ¿verdad? Poder iluminar. Entonces ahora nosotros tenemos la tecnología como una ventaja. Nada más es cómo podemos utilizar el flash para lograr las iluminaciones que nosotros queremos controlar en cualquiera de las circunstancias. El flash es una herramienta que nos permite a nosotros iluminar en cualquier situación y le podemos sacar el máximo provecho si logramos manejar su técnica y conocer la mejor manera de utilizarlo.